crocheteras y crocheteros, en este tutorial les voy a enseñar cómo realizar este Kirby, que está muy pequeñito, es muy fácil de realizar y se necesitan muy pocos materiales. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes también lo puedan hacer. Vamos con los materiales que necesitaremos. Entonces vamos con los materiales que necesitaremos. Ocuparemos nuestro chenil, en este caso estaré utilizando este delgadito en color rosa claro y este que es como un fuchsia. Necesitaremos solamente estos dos colores. Igual si ustedes tienen un chenil más grueso también les sirve este patrón. Necesitaremos también un poco de hilaza en color negro para el detalle de los ojos, nuestro marcador de puntos, nuestra agujita lanera, nuestras tijeritas y nuestra aguja de crochet. Yo estaré utilizando esta que es de 2 milímetros, ya que mi chenil es muy delgado. Vamos a necesitar también un poco de relleno, que se necesita muy poca cantidad, y serían todos los materiales que ocupamos para realizar a nuestro Kirby. Ahora sí, vamos con el paso a paso. Muy bien, entonces vamos a comenzar realizando a nuestro Kirby. Para esto voy a tomar mi hilaza en color rosita claro y voy a empezar haciendo un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico realizaré 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Entonces aquí ya tengo mis 6 puntos bajos. Ahora voy a cerrar mi anillo mágico por completo de esta forma. Ahora que ya lo cerré, vamos a realizar nuestra vuelta número 2. Para esto voy a realizar un aumento sobre cada punto. Un aumento, recuerden, son 2 puntos sobre un mismo punto. Entonces aquí ya realicé mis 2 puntos sobre un mismo punto, entonces tengo un aumento, 2 aumentos, 3, 4, 5 y aquí va a ser mi último aumento, el número 6. Así. Entonces ahora tengo un total de 12 puntos bajos. Ahora vamos con nuestra siguiente vuelta, que es la número 3, y en esta voy a seguir la secuencia de un punto bajo y un aumento. Entonces aquí voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a seguir esta secuencia de un punto y un aumento por toda la vuelta. Listo, entonces aquí ahora tengo un total de 18 puntos bajos. Ahora vamos con nuestra vuelta número 4, en la que voy a realizar 2 puntos bajos. Voy a colocar mi marcador en el primer punto. Son 2 puntos y en el siguiente un aumento. Y de igual forma voy a seguir esta secuencia por toda esta vuelta número 4. Entonces 2 puntos y un aumento,
aquí al finalizar esta vuelta voy a tener un total de 24 puntos bajos. Así es como nos queda. Ahora voy a realizar la vuelta número 5. En esta vuelta, aquí llevo un punto, lo voy a colocar mi marcador. Voy a realizar 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces aquí en este último punto, en el número 8, voy a hacer un pequeño cambio de color. Entonces lo voy a dejar así como sin terminar, dejando las dos hebras en mi ganchillo. Voy a tomar la hebra en un color rosa más oscuro y voy a hacer un pequeño nudito. Ahora este punto lo voy a cerrar con este otro color de esta forma. Entonces ahora aquí ya tengo este color en mi ganchillo. En los dos siguientes puntos voy a realizar 3 puntos altos pero sin terminar. Entonces van a ser 3 puntos altos sobre cada uno de esta forma. Y al terminar los 6 voy a pasar mi hilo por los 6 puntos. Ahora voy a realizar aquí nuevamente el cambio de color para hacer una cadena y voy a seguir en mi siguiente punto. 1, 2 y en el tercero hago nuevamente el cambio de color al rosa más oscuro y vuelvo a repetir los 3 puntos altos sin terminar en los dos siguientes puntos. Así cierro todos y ahora hago nuevamente aquí mi cambio de color al rosa clarito. Ahora voy a continuar realizando puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en total son 9. Entonces así nos tiene que quedar al terminar esta vuelta. Estas van a ser como quien dice sus piecitos. Y aquí ya vamos a cortar esta hebra en color rosa. Entonces así nos va a quedar. Y ahora vamos a realizar nuestra vuelta número 6, en la que realizaremos los 24 puntos que tenemos. 1, 2, aquí voy a colocar mi marcador. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí donde hicimos los dos puntos de 6 puntos altos, tenemos que agarrar las dos cadenas que nos quedaron. 9, 10, 11, 12, 13, nuevamente del otro lado del pie, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y el último 24. Entonces así nos va a quedar al terminar esta vuelta.
con 24 puntos. Y aquí voy a realizar hasta la vuelta número 10 con la secuencia de un punto sobre cada punto. Ahorita les muestro cómo nos debe de quedar. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 10 de un punto sobre cada punto. Ahora vamos a realizar nuestra vuelta número 11. Para esto voy a realizar 2 puntos bajos, 1, 2, voy a colocar mi marcador y una disminución. Nuevamente 2 puntos bajos y una disminución, y voy a seguir esta secuencia hasta llegar a mi marcador de puntos. Al finalizar esta vuelta tendré un total de 18 puntos bajos. Aquí ya estoy realizando mi última disminución. Ahora vamos a realizar nuestra vuelta número 12. En esta vuelta voy a realizar un punto bajo y una disminución. Por toda la vuelta voy a seguir esta secuencia. Al finalizar esta vuelta tengo que tener un total de 12 puntos bajos. Ahora aquí vamos a colocar el relleno. Así es como nos quedó ya con el relleno. Ahora vamos a realizar nuestra vuelta número 13, que es nuestra última vuelta. Para esto voy a realizar disminuciones. Entonces van a ser un total de 6 disminuciones. Aquí ya realicé la número 1, 2, 3, 4, 5, y esta va a ser nuestra última disminución, la número 6. Entonces así nos quedaría al terminar esta disminución número 6. Ahora aquí en nuestro siguiente punto vamos a realizar un punto deslizado. Voy a cortar mi hebra y voy a hacer aquí un pequeño nudito para asegurarla. Y ahora con la ayuda de mi agujita lanera voy a cerrar. Entonces voy a ir tomando la hebra delantera de cada punto, pasando por los 6. Y aquí al pasar por los 6, ahora ya solamente voy a jalar mi hebra para cerrar por completo. Y así es como nos quedaría la parte del cuerpecito. Ahora ya nada más voy a esconder esta hebra y la voy a cortar. Listo. Ahora vamos a realizar los bracitos. Para esto tomamos nuevamente nuestra hilaza
y voy a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico realizaré 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a cerrar mi anillo mágico. Ahora en la vuelta número 2 realizaré los mismos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Y en el que sigue realizaré un punto deslizado y voy a cortar dejando suficiente hebra para unir al cuerpo. Entonces aquí ya nada más voy a hacer un pequeño nudito. Y así es como nos quedaría nuestro bracito. Aquí hay que girarlo para que nos quede por el lado derecho. Y esta hebra que queda aquí la vamos a pasar aquí como si fuera el relleno. Es lo único que vamos a dejar ahí en el centro. Así. Y hay que realizar otro exactamente igual. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos las dos manitas, vamos a colocarlas. Para esto también ocuparemos nuestra agujita lanera. O igual, si ustedes las quieran pegar, pueden utilizar silicón frío o caliente o algún tipo de pegamento que les funcione. Entonces estas simplemente las vamos a colocar aquí en un costado y vamos a ir uniendo al cuerpecito. Y así es como nos queda al unirla. Ahora voy a colocar la del otro lado. Aquí ya estoy terminando de unir mi otro bracito. Entonces esta hebra la pasé justamente en donde tengo la del otro lado. Ahora las voy a unir, voy a hacer un pequeño nudito con ambas y voy a esconder estas dos hebras. Listo, entonces así es como nos queda al colocar ambas manitas. Aquí ya nada más las acomodamos bien. Muy bien, entonces ahora realizaré los detallitos de la carita. Para esto voy a ocupar un poco de hilaza en color negro. Yo voy a estar utilizando esta que es para bordar y mi agujita lanera. Entonces aquí simplemente voy a pasar mi hilaza por estos puntos del centro y voy a tomar dos. Voy a pasar una, dos, tres y 4 veces por cada ojito. Entonces igual aquí yo creo que voy a pasar una quinta vez para pasarme al otro lado. Y aquí tengo que ir acomodándolo para que nos quede bien. Entonces voy a repetir de este otro lado las mismas veces que lo hice en el anterior. 1, 2, 3, 4 y una última 5 para salir hacia el inicio.
Entonces aquí ya nada más lo vamos a acomodar. Y así es como nos quedaría el detallito de los ojos. Aquí vamos a esconder nuestra hebra. Vamos a realizar un pequeño nudito y vamos a esconderlas. Y vamos a poner aquí un detallito en el color rosa más oscuro, más fuerte. Vamos a ocupar muy poca cantidad. Pasamos nuestra hilaza por nuestra agujita y vamos a tomar este punto justo debajo de donde quedó nuestro ojito y tomamos un punto hacia un lado, igual del otro lado, y hacemos esta que van a ser esta línea que va a ser como si fueran sus chapitas. Entonces así queda de cada lado. Con este detallito aquí ya nada más igual vamos a esconder nuestra hebra y antes asegurarla con un nudito. Y este sería el resultado final de nuestro Kirby tejido a crochet. Espero y les haya gustado mucho este tutorial. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos videitos. Hasta la próxima.